Desde el centro de control de Torrejón se controla el siguiente espacio aéreo. De la misma forma, dicho espacio aéreo se divide en dos zonas dependiendo del servicio de control prestado. Ruta, que presta servicio de control desde el suelo hasta 46.000 pies, 15.300 metros. Y TMA, o área de control terminal, que presta servicio de control desde el suelo hasta una altitud de 24.000 pies, 8.000 metros, siendo su principal función la aproximación al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asimismo, la ruta de Madrid se divide en dos núcleos, Ruta Norte, o 1, y Ruta Sur, o 2. Debido a las dimensiones del espacio aéreo de Madrid ACC, este se divide a su vez en sectores, que son pequeñas porciones de espacio aéreo de dimensiones limitadas sobre las que un determinado controlador aéreo presta servicio de control. El servicio de control de tránsito aéreo prestado sobre un sector se hace desde una UCS o consola de control radar. Sobre cada UCS interactúan dos controladores de la circulación aérea. El controlador ejecutivo, que es el encargado de las comunicaciones directas con las aeronaves, y el controlador planificador o ayudante, que como su nombre indica planifica el tráfico del sector, realizando las coordinaciones necesarias con los sectores colaterales, y ayuda al controlador ejecutivo en sus tareas sin tener comunicación directa con las aeronaves. El número máximo de aviones que un controlador puede manejar con seguridad dentro de su sector viene definido por un valor numérico, denominado capacidad del sector. Cuando la demanda de tráfico supera la capacidad de un sector, se realizan las regulaciones necesarias para evitar dicho evento. Estas capacidades son vigiladas desde la FMP o posición de gestión de afluencia, con comunicación directa con Bruselas. La sala de control del centro de control de Torrejón se distribuye de la siguiente manera. FMP, posición de gestión de afluencia, posición desde la cual se mantiene vigilancia sobre la demanda de tráfico de cada sector de la sala de control y se ejecutan las regulaciones necesarias en base a capacidades, condiciones meteorológicas, estado de las radioayudas, etc. PSSO, puesto de supervisión de la sala de operaciones, posición en la que se encuentran el jefe de sala y supervisores de la sala de control. Dentro de este puesto se encuentra el diario de novedades o parte del día, teniendo único acceso el jefe de sala, y el ordenador de configuración de la sala de operaciones, mediante el cual se asignan los sectores a las distintas UCS o consolas de control. Ruta Norte o Ruta 1, compuesto por las UCS operativas y de reserva, desde las que se presta servicio de control dentro de los sectores correspondientes a Ruta Norte. Ruta Sur o Ruta 2, compuesto por las UCS operativas y de reserva, desde las que se presta servicio de control dentro de los sectores correspondientes a Ruta Sur. TMA, compuesto por las UCS operativas y de reserva, desde las que se presta servicio de control en la aproximación al aeropuerto de Madrid-Barajas. CAO, compuesto por las UCS destinadas a control militar u operativo. Como norma general, cada controlador prestará servicio de control en un único sector y en una única UCS. Cuando la carga de trabajo en determinados sectores colaterales o adyacentes es baja, estos pueden pasar a ser controlados por un solo controlador desde una única UCS, manejándose estos sectores como si fuese un solo sector de dimensiones mayores y cuya capacidad vendrá también definida en la FMP. Durante la mañana del día 3 de diciembre, AENA buzonea una filtración
de lo que dicen es el contenido de un Real Decreto cuya publicación no tiene lugar hasta las 21:16 horas locales del mismo día 3 de diciembre, lo cual no deja de ser sorprendente habida cuenta del carácter secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. A las 13:30 locales, el directivo de AENA y jefe de división del Centro de Control de Tránsito Aéreo de Madrid-Torrejón, don Antonio Almodóvar Martín, se persona en el despacho del jefe de sala con un importante volumen de impresos para que pudieran ser rellenados por los controladores de servicio que decidieran acogerse al artículo 34.4 de la Ley de Seguridad Aérea, acto inédito en la historia del control. A las 3 de la tarde locales se produce el relevo de la tarde, siendo la configuración de la sala de 7 sectores de aproximación y 13 de ruta. En el mismo momento se produce un incidente entre un Airbus 320 de Iberia y un helicóptero Eurocopter Eco Charlie 35 catalogado de gravedad alfa, con riesgo de colisión. Entre las 4 de la tarde y 4:10 de la tarde locales, el directivo de AENA y director regional de la región Centro-Norte, don Gabriel Novelles Bau, comunica a los supervisores y al jefe de sala en servicio, en el despacho de este último, que se va a declarar el RAID 0 y que la sala debe quedar en 2 sectores de ruta y uno de aproximación. A las 4:35 de la tarde locales, una controladora no se encuentra capacitada para prestar los servicios de control, debido a un fuerte dolor de cabeza. No entrega el impreso 34.4 y es relevada por otro controlador sin que se tenga que cerrar ningún sector y sin que la operatividad de la sala se vea afectada. A las 4:44 de la tarde locales, AENA, a través de su directivo y jefe de división de Madrid, don Antonio Almodóvar Martín, reduce la capacidad del centro de control en un 20%. La configuración de la sala de control está plenamente operativa, con todos sus sectores abiertos, con todo el personal en su puesto de trabajo y configuración operativa completa, sin que nadie haya manifestado su incapacidad, verbalmente o por escrito, salvo el controlador anteriormente mencionado. A las 5:10 de la tarde locales, se vuelve a reducir otro 15% la capacidad del centro de control, sumado al 20% anterior. Es decir, se reduce la capacidad de la sala de control en un 35%, estando la sala plenamente operativa y con todos sus sectores abiertos. Dicha decisión fue tomada por el directivo de AENA y jefe de división de Madrid, don Antonio Almodóvar Martín. A las 5:10 de la tarde locales, el Centro de Control de Sevilla avisa de que su configuración es de 4 sectores de ruta y uno de aproximación, siendo la configuración normal de 5 sectores de ruta y uno de aproximación. Dicha reducción no afecta a la operatividad del centro de Madrid. A partir de las 5:15 de la tarde locales, se comienzan a aplicar las medidas necesarias para cerrar el espacio aéreo y hacer efectivo el denominado RAID 0, juntándose 2 sectores de aproximación, pasándose de 7 sectores a 5, manteniendo aún los 13 de ruta. A las 5:32 de la tarde locales, el directivo de AENA y director regional de la región Centro-Norte, don Gabriel Novelles Bau, entra en la sala de control y da instrucciones al también directivo de AENA y jefe de división de Madrid, don Antonio Almodóvar Martín, para que se produzca el cierre del espacio aéreo. Seguidamente, por instrucciones del mismo directivo de AENA y jefe de división de Madrid, don Antonio Almodóvar Martín, se llama al centro de control de Lisboa comunicando el RAID 0, solo si admiten aeronaves en vuelo. Esta decisión es definitiva. La misma orden de cierre de espacio aéreo llega vía teléfono a la FMP. Siguiendo las instrucciones del directivo de AENA y jefe de división de Madrid, don Antonio Almodóvar Martín, se llama a los colaterales para comunicarles el RAID 0. A las 5:35 de la tarde locales, a Brest, centro de control francés. A las 5:38 de la tarde locales, al centro de control de Sevilla y Barcelona, que en ese momento están plenamente operativos. A las 6:20 de la tarde locales a Burdeos, otro centro de control francés. Y a las 17:44 de la tarde locales a todas las torres de control que en ese momento son plenamente operativas. A las 6:15 de la tarde locales se van juntando los sectores del TMA, cada vez hay menos tráfico y no es necesario tenerlo abierto.
se pueden cerrar sectores al no haber demanda de tráfico. A las 6 menos 10 de la tarde locales, el tráfico Air Berlin 7522, estando en el aire, quiere dirigirse al centro de Oporto para desde allí proceder a Santiago de Compostela, cuyo aeropuerto y área terminal están plenamente operativos. A las 6 de la tarde locales, con la plantilla completamente operativa y sin ninguna incidencia de personal, la directiva de AENA y jefa de División Regional de Canarias, doña Patricia Ruiz Martino, ordena el cierre del espacio aéreo canario. Entre las 6 menos 5 y las 8 menos 5 de la tarde locales, se van cerrando el resto de sectores de la sala de control al no haber demanda de tráfico. Dicho cierre se produce de forma ordenada, organizada y coordinada, de la misma forma que se producen los servicios nocturnos. A las 7 de la tarde locales, se adjunta al diario de novedades el formulario firmado y declaración jurada de todos los controladores de servicio, aplicando el procedimiento entregado por AENA de incapacidad sobrevenida, artículo 34.4. Hasta entonces, solo 3 controladores aéreos habían entregado el citado documento, el mismo que el directivo de AENA y jefe de división de Madrid, don Antonio Almodóvar Martín, había entregado a las 2 de la tarde. A esa misma hora, 7 de la tarde locales, se regulan los 3 sectores en los que quedará el centro de control en Madrid hasta las 11 de la mañana locales del día 4 de diciembre. A las 9 de la noche locales, se modifica la anterior regulación de los 3 sectores en los que queda configurado el centro de control de Madrid hasta las 8 de la mañana locales del día 4 de diciembre. A las 10 de la noche locales, el directivo de AENA y jefe de división de Madrid, don Antonio Almodóvar Martín, extiende el RAID 0 hasta las 7 de la tarde del día 4 de diciembre. Los controladores de la circulación aérea manifiestan su intención de atender sin ningún problema a los vuelos a los que hace referencia el Convenio de Chicago, esto es, a todas las aeronaves civiles y no a las de Estado, considerándose estas últimas las utilizadas en servicios militares, de aduanas o de policía, por lo que con solo los 3 sectores en que AENA decidió configurar la sala, se podía haber seguido atendiendo a 17 aviones a la hora en ruta norte, 25 aviones a la hora en ruta sur y 22 aviones a la hora en la aproximación a Madrid-Barajas. A la 1 de la madrugada del día 4 de diciembre se modifica la regulación de los 3 sectores en los que queda configurado el centro de control de Madrid hasta las 12 de la tarde locales del día 4 de diciembre.